La población de la ciudad de Tacna, en Perú, se encontraba conmocionada tras revelarse la existencia de un asesino en serie que ha confesado haber matado a martillazos a 8 personas, 6 de ellos familiares suyos, y entre los que figuran 4 niños. El 20 de diciembre de 2004, los crímenes de Alex Maquera Atencio, de 25 años, un estudiante de medicina y adicto a las drogas, fueron descubiertos luego que la policía lo detuviera en su vivienda, un día después de haber asesinado a martillazos al comerciante Fidel Mina Mamani, de 45 años. El criminal había citado a su víctima en su vivienda, ubicada en el distrito de Gregorio Albarracín, con el pretexto de venderle unos objetos usados. Una vez allí, ambos discutieron y Alex Maquera arremetió a golpes contra Fidel Mina. Alex, enfurecido y lleno de rabia, cogió un martillo y le quitó la vida, asestándole 40 martillazos. La víctima quedó con el cráneo destrozado. Tras perpetrar el crimen, el asesino salió de su vivienda y se dirigió a una ferretería en donde compró una sierra, un serrucho y un machete, con el objeto de descuartizar a su víctima y desaparecer sus restos. Pero esta vez todo saldría mal para el insano criminal. El ferretero se percató que las uñas de Maquera se encontraban con residuos de sangre, así que llamó a la policía inmediatamente después de atenderlo, contándoles lo sucedido y el extraño comportamiento del sujeto. Cuando la policía ingresó al domicilio de Alex Maquera, encontró al asesino en medio de un escenario escalofriante. El lugar estaba totalmente salpicado de sangre. Los sesos de las víctimas se encontraban pegadas en una de las paredes, y por todas partes había huellas del salvaje asesinato. Pero lo peor fue revelado durante los interrogatorios al que fue sometido el asesino, quien confesó con espeluznante frialdad haber matado a un amigo suyo en enero y a 6 miembros de su propia familia en marzo. La primera víctima fue su amigo José Alfredo Ninaja Vélez, de 26 años, a quien Alex Maquera estranguló tras golpearle con un martillo en la cabeza. El hecho ocurrió el 24 de enero en la calle Modesto Molina, donde vivía el infortunado. El 6 de marzo en la noche, Maquera asesinó de la misma forma a su hermana Priscila Lucía Maquera Atencio, de 32 años de edad, y a su cuñado Rafael Peso Gutiérrez, de 25, en su vivienda en el cercado de Tacna. Por la mañana, el criminal terminó su macabra obra asesinando a sus sobrinos, Jacqueline, de 7 años, y Diego, de 12 años. Iván Cusihualpa Maquera, de 17 años, hijo de su hermana mayor, y Amalia Teresa Peso, de 13 años, sobrina de su cuñado, quien estaba de visita en Tacna, proveniente de Arequipa. Por último, Maquera escondió los cuerpos en una fosa que mandó cavar a unos obreros con el pretexto de instalar un pozo de agua en la vivienda de la familia asesinada. En el lugar de los hechos, la policía exhumó el cuerpo de las 6 víctimas, todos envueltos en frazadas y atadas como fardos.
para despistar a su familia ante la desaparición de sus familiares. El perverso asesino escribía cartas a sus padres a nombre de su hermana victimada, en donde les contaba que estaba fuera de la ciudad con su familia. La policía ha establecido que el móvil de todos los crímenes cometidos por Maquera fue el dinero que el asesino usó para su diversión y adicción a las drogas. No descartan que hayan habido muchas más víctimas. ...21 de diciembre de 2004... Durante 9 meses la verdad permaneció oculta, a 3 metros bajo tierra. Ni los vecinos ni los familiares de los Peso Maquera tenían la mínima sospecha de lo que allí se escondía hasta el último fin de semana. Cerca de la medianoche, el sábado 19, Lucía Cauna caminó hacia la casa de Alex Maquera para indagar por su esposo, el comerciante Fidel Nina Mamani. Horas antes, él le había dicho que iría a casa de Maquera para comprarle unas herramientas de segunda mano. Lucía tocó la puerta, pero nadie respondió. Se quedó toda la noche sentada frente a la casa de Maquera. Al amanecer del domingo, este apareció por fin y una desvelada Lucía pudo preguntarle por el paradero de su pareja. Él dijo no saber nada, pero Lucía sospechó algo extraño y dio aviso a la policía. Una hora después, volvía a la vivienda ubicada en la manzana A, lote 3 de la urbanización Pedro Ruiz Gallo, acompañada por 2 uniformados. Esperaron una hora hasta que vieron llegar a Maquera. A los policías les llamó la atención una bolsa negra que éste sostenía con cierto embarazo, y había razón para la sospecha. Cuando lo abordaron, descubrieron que allí llevaba un cuchillo, un machete, un afilador y un martillo algo oxidado. Lo detuvieron y llamaron al fiscal de turno para ingresar al inmueble. En una habitación encontraron el cuerpo sin vida de Fidel Nina Mamani. Ahí, Maquera confesó haberlo atacado a martillazos primero y que luego lo estranguló con una soguilla. Los cuchillos de la bolsa negra que la policía le incautó eran para descuartizar el cuerpo de su última víctima. Había matado al comerciante para robarle 500 soles. Conocida la noticia, decenas de vecinos rodearon la casa del homicida. Estaban enardecidos, lanzaron piedras y botellas contra las puertas y ventanas. De haberlo encontrado, seguro hubieran intentado lincharlo, pero este ya se encontraba en la comisaría del cercado de Tacna. La mañana del lunes, el asesino fue trasladado a la División de Investigación Criminal para ser interrogado. Ahí, el detenido narró cómo dio muerte al comerciante Nina Mamani, pero también empezó a revelar una historia espeluznante. Al mediodía, los corresponsales informaban a sus redacciones en Lima de las excavaciones que la policía había iniciado en una vivienda de la urbanización Mariscal Cáceres. Ante la pregunta de los reporteros, más de un policía tacneño se mostraba incrédulo. Ver para creer, decían. ¿Y si se trata de una historia inventada por un homicidio alucinado? ¿Sería este hombrecillo de apenas 1,62 metros capaz de matar a su hermana y a otros 5 familiares en menos de 12 horas? Las dudas se despejaron a las 3 de la tarde, cuando 6 cadáveres envueltos en frazadas y maniatados con cables eléctricos emergieron del fondo de una fosa. Se trataba de los cuerpos de la familia Peso Maquera y de un joven pariente,
desenterrados por la policía tras 4 horas de excavación. Unos metros más allá, erguido, enmarrocado y con una desconcertante sonrisa en los labios, el asesino, Alex Maquera Atencio, relataba los pormenores de su crimen a los policías que habían cavado el hoyo en el patio de la vivienda. Sin remordimientos, Maquera narró cómo había asesinado a su hermana Priscila, su cuñado Rafael Peso y a sus sobrinos Jacqueline y Diego, Iván y otra menor emparentada con la familia e identificada como Amalia Teresa Zapana, de 13 años. Todos fueron atacados a martillazos, unos estrangulados y otros degollados. Por más absurdo que parezca, la motivación que llevó a este hombre a matar a miembros de su propia familia no fue otra que las ganas de obtener dinero para consumir alcohol y drogas. Según su propia confesión, el 5 de marzo de ese año, Maquera buscó a su hermana para pedirle dinero. Sabía que ella acumulaba varios miles de dólares fruto de sus ahorros obtenidos en el negocio familiar de venta mayorista en los mercados de Tacna. A la medianoche del 5 de marzo, Maquera consumó el crimen. Mató a su hermana a martillazos en el primer piso de su casa, ubicada en la calle Santa Rosa, en la urbanización Mariscal Cáceres, la zona conocida como Ciudad Perdida en el mercado de Tacna. Luego, le cortó la yugular y dejó que se desangrara. Un minuto después, subía las escaleras para acabar con la vida de su cuñado, Rafael Peso Gutiérrez. Lo atacó con el martillo una y otra vez, hasta dejarlo tendido en medio de su dormitorio, y lo remató a cuchilladas. Según contó el asesino, su ropa y las paredes del dormitorio de Peso quedaron manchadas con sangre. El homicida rebuscó la habitación de sus víctimas y tomó $2,000 que encontró en una repisa. Los cuerpos fueron escondidos y el asesino permaneció oculto hasta el amanecer. A la mañana siguiente continuó la matanza. Ingresó a los dormitorios de sus sobrinos Jacqueline, Diego e Iván y los atacó a martillazos. A los dos primeros los degolló, mientras que a Iván y a Amalia Zapana los estranguló con un cable de electricidad. Amalia, la adolescente, fue violada por Maquera mientras agonizaba. Debía matarlos porque ellos extrañarían a sus padres y él no podía permitirlo, contó Alex Maquera mientras transcurrían las excavaciones policiales. Según la versión de Maquera, luego de ocultar los cadáveres, salió a contratar 3 obreros eventuales. Luego de hacerlo, les pidió cavar una fosa, indicándoles que pensaba hacer en ese espacio un pozo de agua. Cuando terminaron su trabajo y se fueron los obreros, Maquera arrojó ahí los cuerpos y los cubrió con tierra aprisionada. De un día para otro, los Peso Maquera habían desaparecido. Las sospechas no tardarían en surgir en el entorno familiar. Para ocultar el crimen, escribió cartas a los padres y hermanos de sus víctimas, comunicando un viaje de fuerza mayor de toda la familia. Las firmaban Priscila y Rafael. En una de las cartas, Priscila informaba de su viaje a Arequipa, para radicar allí con toda la familia. Esta era una intención que ya había comentado a sus hermanas en un cumpleaños. Cuando surgieron dudas, Alex se encargó de convencerlas. Priscila y los suyos estaban muy bien en Arequipa.
Tal como muchos asesinos en serie, Alex Atencio se inspiró en una película para cometer sus horribles crímenes. No eligió los 7 pecados capitales ni el coleccionista de huesos, sino una de tipo pornográfico que guardaba celosamente en su cuarto. Personal policial halló el violento material fílmico en su domicilio, ubicado en un sector que se conoce popularmente como Ciudad Perdida. Se trata de la cinta peruana Vedettes al desnudo, cuya trama fue vista por un grupo de investigadores. Casi al inicio de la película se aprecia a un joven personaje de rasgos mestizos, cabello corto y polera negra, quien por su forma de mirar pareciera estar en un estado de trance, que decidido va en busca de una jovencita a la que ataca con fuerza y le clava repetidas veces un cuchillo en el vientre y el cuello. Por la similitud física del macabro personaje del video con el denominado loco del martillo, todo parece indicar que Alex Ramón Maquera, para cometer sus demenciales actos, se inspiraba en esa película, que habría visto repetidas veces cuando tenía a la mano un televisor y reproductor de DVD. También hallaron otras películas de dibujos animados con excesiva violencia. Como es sabido, Alex Maquera, para agredir a sus víctimas, empleó un martillo, pero también un filudo cuchillo que escondía en una faja especial atada a su cintura, con el que ocasionó degollamientos según su propia confesión. También narró que a la menor Amalia Teresa Zapana, tras noquearla con el martillo y cortarle el cuello, la violó sexualmente. La policía aceleró las pesquisas para que el asesino sea encarcelado cuanto antes. Maquera no se arrepintió de nada, o por lo menos nunca lo demostró en los interrogatorios. Estuvo al tanto de sus actos criminales, sabía que habían sido noticia nacional e internacional, que causaron conmoción en la ciudadanía. Habló también sobre su excuñado, conocido como Franco Villalobos. Dijo que su nombre completo es Francisco René Villalobos Huanca, quien sería el principal beneficiado con la muerte de Priscila Maquera y sus hijos. Nadie me ayudó en las matanzas, yo solo lo hice. Nadie me contrató, dijo un diario local en un entretiempo del interrogatorio policial. Aunque la pena máxima no sería suficiente para que pague los 8 asesinatos que cometió, la sala penal que presidía el magistrado José de la Barra y que integraban los vocales Ramiro Bermejo y Jorge Armaza, sentenciaron a cadena perpetua a Alex Maquera Atencio por homicidio calificado y violación, así como al pago de una reparación civil de 120.000 nuevos soles a favor de los herederos de los agraviados. Visiblemente tranquilo, vestido con una cafarena de lana color café y pantalón negro, Alex Maquera ingresó a la sala de audiencias del penal de Pocolay a escuchar la lectura de su sentencia por los homicidios que cometió en el año 2004. Durante la lectura de la sentencia, el loco del martillo se mantuvo en silencio y cabizbajo, escuchando el relato de sus crímenes y bajo un fuerte resguardo policial. Concluida la lectura de la sentencia, el director de debates vocal Jorge Armaza se dirigió a Alex Maquera Atencio y le preguntó si estaba conforme con la pena, pero el inculpado solo respondió: me reservo el derecho. Mientras efectuaba la lectura de sentencia, familiares de las 8 víctimas del loco del martillo se mantuvieron en las puertas del penal de Pocolay, exigiendo la pena máxima para Alex Maquera.
el loco del martillo volvió a atacar. Maquera perpetró un doble crimen en el penal de Pocolay en Tacna, donde cumple cadena perpetua. A las 3:30 de la tarde, Maquera asesinó a la ciudadana ecuatoriana Carmen Olmedo Moreno, de 41 años, quien había ido a visitar a Wilder Guanacuni Quispe, recluido por robo agravado. Mientras ella lo esperaba en una celda, fue apuñalada. La herida fue letal. Guanacuni se percató del ataque y se fue a defender a la extranjera, pero Maquera le propinó un corte profundo en el abdomen. Encontraron a la víctima con distintos cortes por todo el cuerpo, además con la mano cercenada y parte del cuero cabelludo arrancado. El loco del martillo sigue aún en la prisión.